Bueno, voy a explicar la primera parte del tema reacciones ácido-base. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es un ácido y qué es una base. Como veis, he dividido la pantalla en dos teorías. Vale, una primera teoría lo que decía es que el ácido es toda sustancia eléctricamente neutra que al disolverse en agua se va a disociar en sus protones H+ y en el correspondiente anión. Por lo tanto, si tuviésemos un ácido cualquiera que voy a llamar HX, ¿vale? Se disociará en sus protones H+ y en su anión X-. Por ejemplo, si tuviésemos ácido clorhídrico, se disocia en H+ y anión cloruro. Ya veremos por qué estoy poniendo aquí una doble flecha y aquí una flecha, ¿vale? Según vayamos avanzando en el tema lo vais a entender. O por ejemplo, si yo tengo el ácido nítrico, pues se disocia en su protón H+ y en su anión nitrato correspondiente, ¿vale? ¿Qué dice de la base esta teoría? Pues lo que dice es que la base es toda sustancia eléctricamente neutra que al disolverse en agua se disocia en hidróxidos, es decir, en su anión hidroxilo y en su correspondiente cation, ¿vale? O ion positivo. Por lo tanto, si yo pongo, por ejemplo, un hidróxido cualquiera, se disocia en su cation A+ y en su anión OH-. Vale, por ejemplo, si ponemos un hidróxido de sodio, se disociaría en Na+ más OH-. O si ponemos, por ejemplo, un hidróxido de calcio, pues Ca2+ más OH- 2 concretamente. Vale, ¿qué ocurre con esta teoría? Pues que tiene una dificultad o una parte que no es capaz de explicar, que es el comportamiento básico de algunas sustancias como son el amoníaco o la etilamina o los carbonatos, ¿vale? Y para eso se desarrolla la otra teoría. ¿Qué dice la otra teoría? La otra teoría dice que un ácido es toda sustancia que es capaz de ceder protones H+, es decir, define los ácidos como las sustancias que ceden protones H+. De esa manera, si yo tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico y aquí ponemos ya más agua, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es hacer una disolución de ese ácido, lo que hace es ceder este cation H+ al agua, de tal manera que lo que queda es el anión cloruro más H3O+, ion hidronio, ¿vale? O por ejemplo, si yo tengo lo que hemos puesto antes, el ácido nítrico más agua, pues ese ácido cede H+ al agua y se queda como NO3- más H3O+. ¿Vale? Lo novedoso realmente en esta teoría es que dice que la base es toda sustancia capaz de captar protones H+, ¿vale? Ya no es que se disocia en OH-, sino que es toda sustancia capaz de captar protones H+. De esa manera podemos explicar el comportamiento básico, por ejemplo, del amoníaco. ¿Vale? Porque ¿qué hace el amoníaco? El amoníaco lo que hace como base es ser capaz de captar H+, que ¿de dónde le vienen? Del agua, es decir, se genera NH4+ más OH-. Y gracias a eso aparecen los iones hidroxilo, ¿vale? O por ejemplo, otra base que he dicho que no podía explicar la base, o sea, la teoría anterior era la etilamina. Pues por ejemplo, si ponemos la etilamina, lo que ocurre es que la etilamina como base tiene capacidad para captar protones H+, que le vienen del agua, entonces se transforma en esta sustancia y aparecen iones hidroxilo, ¿vale? O por ejemplo, hemos dicho, tampoco es capaz de explicar el comportamiento básico de los carbonatos, ¿vale? Pues un carbonato es agua, tiene capacidad para captar H+, por lo tanto se genera el HCO3- más OH-. Si vemos en esta teoría también se están aumentando los iones hidroxilo como ocurre con los hidróxidos, ¿vale? Pero sí que nos permite explicar el comportamiento básico de sustancias que la teoría inicial no nos lo permitía. Por lo tanto, nos vamos a quedar con que los ácidos son sustancias capaces de ceder protones H+, y las bases son sustancias capaces de captar protones H+. Una vez dicho esto, ¿qué es una reacción de neutralización? Una reacción de neutralización es aquella en la que se mezcla un ácido con una base para dar una sal más agua. Vamos a pensarlo. Si ponemos un ácido cualquiera, HX, más una base, por ejemplo, que es un hidróxido básico, ¿qué se genera? Vamos a pensarlo. Esto se disocia en estos iones y esto se disocia en estos otros iones. ¿Qué va a ocurrir? Que este protón H+ se va a ir con este OH- y va a formar agua. Y luego
el anión correspondiente del ácido con el catión correspondiente de la base va a ir a formar una sal. Por eso, un ácido más una base da lugar a agua más la sal correspondiente, que sería AX en este caso. Si lo ponemos con ejemplos básicos, ¿vale? Que no sean algo genérico. Pues, por ejemplo, el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, lo que está ocurriendo es que se genera agua que proviene del catión H+ del ácido con el anión OH- de la base, y ahora el Cl- que le queda, o el anión cloruro y el catión sodio, se unen para formar la sal correspondiente, cloruro de sodio. O, por ejemplo, si tenéis ácido nítrico más hidróxido de sodio, pues lo que va a ocurrir es que el catión H+ con el anión OH- forma agua y se forma después la sal correspondiente con el catión sodio correspondiente de la base con el anión nitrato del ácido nítrico, ¿vale? Importante también, ¿qué ocurre cuando se produce una reacción de transferencia de protones? ¿Qué es esto? Una reacción de transferencia de protones, porque el ácido lo que hace es ceder H+ y otra sustancia que es la base lo que hace es captar H+. Lo que ocurre es que se generan pares conjugados, que se llaman. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Una vez hemos explicado y nos ha quedado claro que un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones H+, y que una base es toda sustancia capaz de captar protones H+, y que además un ácido con una base da lugar a una sal más agua, vamos a ver que en estos procesos de transferencia de protones se generan pares conjugados. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico, como he puesto antes, más agua, lo que está ocurriendo es que el ácido clorhídrico como ácido es capaz de ceder H+ al agua, ¿no? Y se queda Cl- más H3 o más. Vale, ¿qué está pasando? ¿O qué ha pasado aquí? Que este ácido, que voy a llamar ácido 1, da lugar a otra sustancia que es el Cl-, ¿vale? Y que ahora esa sustancia lo que tiene es capacidad de base. ¿Por qué? Porque es capaz de captar protones. Está cargado negativamente y se queda con capacidad de captar protones. Por eso lo llamamos base 1. Digamos que el Cl- o el anión cloruro es la base conjugada del ácido clorhídrico. Es lo que llamamos un par conjugado, ¿vale? Si por el contrario nos fijamos en el agua, si el ácido clorhídrico está actuando como ácido, el agua está actuando como base. ¿Por qué? Porque el ácido está cediendo H+ y hay una sustancia que es el agua que está captando esos protones H+. Voy a llamarlo base 2. Y da lugar a esta otra sustancia, que ahora resulta que tiene capacidad para ceder H+, porque le sobra un H. ¿Lo veis? Por lo tanto, la base 2 da lugar al ácido 2, o lo que es lo mismo, el H3 o más es el ácido conjugado del agua, en este caso, ¿vale? Se generan lo que llamamos pares ácido-base conjugados. ¿Qué relación tiene un ácido y una base conjugada? Pues que cuanto más fuerte sea el ácido, más débil es la base conjugada, y viceversa. Cuanto más débil sea el ácido, más fuerte es la base conjugada, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo claro. La fortaleza de los ácidos y las bases conjugadas o de los pares conjugados va en esa tesitura, ¿de acuerdo? Es decir, si el ácido de procedencia es un ácido fuerte, la base que se genera, la base conjugada, es débil, y si el ácido de procedencia es débil, la base conjugada es fuerte. Hemos visto un ejemplo de ácido. Vamos a ver un ejemplo de base, por ejemplo, el amoníaco. Ya digo que ahora, según vaya avanzando el vídeo, vas a entender por qué en unos casos pongo una sola flecha y en otros pongo dos. El amoníaco, como base, voy a llamar aquí base 1, tiene capacidad para captar protones H+, que le vienen del agua, es decir, se transforma en NH4+, o lo que es lo mismo, catión amonio. Y el agua, que en este caso está actuando como ácido, ha perdido o ha cedido, H+, por lo tanto queda como OH-. ¿Qué está ocurriendo? Que la base inicial se transforma en esta sustancia.
La base inicial tiene capacidad para captar H+, y la sustancia que se genera, el NH4+, como le sobra un hidrógeno, tiene capacidad para ceder H+. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es generar un ácido. Por lo tanto, el NH4+ es el ácido conjugado del amoníaco, de la base, ¿vale? Y de igual manera ocurre con el agua. El agua aquí se está comportando como un ácido y está dando lugar a una base. ¿Por qué? Porque aquí el agua tiene capacidad para ceder H+, mientras que ahora esta sustancia que está cargada negativamente tiene capacidad para captar protones H+. Entonces, el OH- es la base conjugada del agua. Una vez tenemos claro lo que es ácido y base, aquí alguien debería darse cuenta que dependiendo del ejemplo que estoy poniendo, el agua está actuando como base o está actuando como ácido. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos una sustancia anfótera o anfiprótica. Los anfóteros son sustancias que pueden actuar como ácido o como base dependiendo de la situación, es decir, que tienen capacidad tanto para ceder H+ como un ácido como para captar H+. El agua es la especie anfótera por excelencia, es decir, al agua lo que le ocurre es que si la estoy mezclando con un ácido funciona como base, como estamos viendo en este ejemplo, y funciona como ácido cuando la mezclo con una base, como vemos en el segundo ejemplo, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que los ácidos son toda sustancia capaz de ceder H+, que la base es toda sustancia capaz de captar H+, que cuando mezclo un ácido con una base se da lugar a una reacción que se llama de neutralización, que se genera sal más agua, ya he explicado el porqué, y que además se generan pares conjugados, es decir, que un ácido da lugar a una sustancia que se comporta como base, que se llama la base conjugada de ese ácido, y que una base genera una sustancia que se comporta como ácido, que además la fortaleza de esos ácidos o bases conjugadas es inversa a la del ácido o base de origen, es decir, si proviene de una base muy fuerte o de una base fuerte, el ácido conjugado es débil, y si proviene de una base débil, el ácido conjugado es fuerte, de igual manera que he dicho antes con los ácidos, ¿vale? Otra cosa importante teórica que tenemos que saber, una vez hemos entendido qué es el concepto de ácido-base y qué es una sustancia anfótera, es la ionización del agua. Nosotros sabemos que el agua conduce la corriente eléctrica, y conduce la corriente eléctrica porque se genera autoionización, es decir, que el agua mezclada con el propio agua, esta va a funcionar como ácido cediendo H+, y esta va a funcionar como base captando H+, es decir, se genera OH- debido al ácido 1, que es la base 1, es decir, es la base conjugada del ácido 1, más H3O+. Como esto es un equilibrio, podemos hacer lo que sabemos del tema de equilibrios, que es plantear la constante de equilibrio. La constante de equilibrio sería la concentración de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos partido de la concentración de los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos. Lo pongo al cuadrado porque tenemos dos aguas. ¿Qué va a ocurrir? Que la cantidad de agua ionizada es muy pequeña, ¿vale? Entonces podemos considerar que la concentración del agua se mantiene aproximadamente constante y la podemos pasar a lo que es la constante de equilibrio, es decir, K por la concentración del agua al cuadrado es igual a la concentración de ion hidroxilo por la concentración de ion hidronio. Y a esto lo llamamos constante del agua, ¿vale? Y sabemos que la constante del agua tiene un valor que puede variar ligeramente con la temperatura, pero bueno, a 25 grados es de 10 a la menos 14, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando una disolución es neutra? Cuando una disolución es neutra, la concentración de ion hidroxilo es exactamente igual a la concentración de ion hidronio. Y si esto ocurre, lo que está pasando teniendo en cuenta que la multiplicación de las dos tiene que ser 10 a la menos 14, es que la concentración de ion hidronio es igual a 10 a la menos 7 y la concentración de ion hidroxilo es igual a 10 a la menos 7, ¿vale? Vamos a ver ahora entonces el concepto de pH. Nosotros tenemos que saber que el pH es el menos logaritmo en base 10 de la concentración de ion hidronio. Si yo quiero calcular el pH, en este caso sería que es el menos logaritmo de 10 a la menos 7.
pasamos este menos al otro lado y sabemos que menos el pH es igual al logaritmo de 10 a la menos 7. ¿Y cómo soluciono esto? Aplicando la definición de logaritmo, que dice que la base del logaritmo, que es 10, elevado al número que da el logaritmo, es decir, menos pH, es igual al número del que estamos calculando el logaritmo, 10 a la menos 7. Por identificación veríamos que el pH es 7, es decir, en una disolución neutra el pH es 7. Alguien estará pensando, ¿por qué en una disolución neutra estamos hablando de que la concentración de hidroxilo y de hidronio es la misma? Si nos fijamos en lo que hemos hecho antes o en los ejemplos que he puesto antes, cuando tenemos un ácido, pongo siempre el mismo ácido, después hacemos ejercicios y cambiaré. Cuando tenemos ácido, tenemos Cl- más H3 o más. Lo que estamos haciendo es aumentar la concentración de ion hidronio y eso hace que el pH sea ácido. Ácido porque lo que estoy haciendo es introducir en el agua un ácido. Mientras que cuando tengo una base, como el amoníaco, lo que ocurre es que se está generando ion hidroxilo. Por lo tanto, estamos aumentando la concentración de ion hidroxilo y eso hace que el pH sea básico. Vale, si yo lo que tengo es un pH neutro, que ni ácido ni básico, lo que está ocurriendo es que tengo que tener igual cantidad de iones hidroxilo que de iones hidronio, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir cuando la disolución sea ácida? Cuando la disolución sea ácida, lo que va a ocurrir, fijaros que cuando el pH es ácido, lo que se está generando es más hidronio, por lo tanto, la concentración de iones hidronio va a ser superior a la concentración de iones hidroxilo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la concentración de iones hidronio estará por encima de 10 a la menos 7 y las de hidroxilo estará por debajo de 10 a la menos 7. Y si lo que tengo es una disolución básica, va a ocurrir que lo que es mayor es la concentración de hidroxilo frente a la de hidronio. Vale. Es decir, que va a ser la concentración de hidroxilo la que es mayor de 10 a la menos 7 y la concentración de hidronio la que es menor de 10 a la menos 7. Además de pH hay un concepto que se llama pOH y vamos a ver la relación que hay entre el pH y el pOH. Si nos centramos en este ejemplo de disolución neutra, puedo hacer lo mismo con el pOH, es decir, tenemos que saber que el pOH es el menos logaritmo, pero en este caso, de la concentración de ion hidroxilo. Si yo tengo en cuenta que una disolución neutra, la concentración de hidroxilo es 10 a la menos 7 y aplico la definición de logaritmo, ese menos le paso al otro lado, y aplico la definición de logaritmo que dice que la base del logaritmo, que es 10, elevado al número que da el logaritmo, o el resultado del logaritmo, que es pOH, es igual al número del que estoy calculando el logaritmo, 10 a la menos 7, por identificación el pOH sería 7. Conclusión, el pH más el pOH es 14. Esto tenemos que tenerlo bien clarito, ¿vale? Porque lo vamos a usar mucho en los ejercicios, ¿vale? Como última idea de este vídeo teórico, que después vamos a hacer, después de este vídeo voy a hacer como 4 o 5 ejercicios básicos de estas ideas. Tenemos que tener en cuenta que va a haber ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Os he venido diciendo a lo largo del vídeo que vais a entender en algún momento por qué ponía una flecha o ponía dos. Vale, pues ¿de qué depende de que ponga una flecha o dos? De que yo lo que tenga sea un ácido fuerte o un ácido débil. ¿Qué es un ácido fuerte? Un ácido fuerte, por ejemplo, tenemos que saber qué es el ácido perclórico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. También son fuertes los hidrácidos menos el ácido fluorhídrico, es decir, el ácido clorhídrico, el bromhídrico y el iodhídrico. Estos ácidos son muy fuertes, más que fuertes, muy fuertes. ¿Qué ocurre cuando tenemos un ácido muy fuerte? Que está completamente desplazado a la derecha, es decir, está completamente ionizado. Por lo tanto, cuando yo tenga un ejercicio de ácido clorhídrico en agua, voy a poner una única flecha, porque no es un proceso reversible, está totalmente desplazado a la derecha y se genera Cl- más H3 o más. Si lo que tengo es un ácido nítrico, que es muy fuerte, va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a estar completamente desplazado a la derecha y tendré ion nitrato más H3 o más. Si lo que tengo en este caso es un ácido bromhídrico, exactamente lo mismo. Una única flecha, porque está totalmente desplazado a la derecha, con ion bromuro más H3 o más. Vale. ¿Qué ocurre si lo que tengo es un ácido débil? Típicos ácidos débiles.
el ácido acético o ácido etanoico. El ácido fluorhídrico, por ejemplo, es el único de los hidrácidos que no es muy fuerte. El ácido benzoico. ¿Vale? ¿Qué les ocurre a estos? Que cuando planteo la reacción, esto de aquí, lo que voy a hacer es plantear un equilibrio, porque no está totalmente desplazado, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo un ácido acético más agua, voy a poner una doble flecha. Ya sabemos que el ácido es el que tiene capacidad para ceder H+, por lo tanto pierde un hidrógeno, se queda cargado negativamente y lo gana el agua. Pero ponemos una doble flecha, no una única flecha. Y lo que vamos a hacer en este caso es plantear un equilibrio. Es decir, lo vamos a ver en los ejercicios que haga después de este vídeo, una tabla de inicio, reacción, equilibrio exactamente igual que hemos hecho en los equilibrios, en el tema de equilibrios. Si lo que tengo, por ejemplo, es el ácido benzoico, ocurre exactamente lo mismo. Pondré una doble flecha porque es un equilibrio. El ácido benzoico tiene capacidad para ceder H+, por lo tanto queda así, pierde un hidrógeno que lo gana el agua. Y de igual manera lo que haremos es una tabla de equilibrio como hemos hecho en el tema de equilibrios, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con una base muy fuerte o una base débil? Exactamente lo mismo. Cuando tengo una base muy fuerte, es el caso, por ejemplo, de todos los hidróxidos del primer grupo alcalinos, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de litio, hidróxido de cesio, etc. O los hidróxidos del segundo grupo alcalino-térreos, hidróxido de calcio, hidróxido de bario, hidróxido de magnesio, ¿vale? Todos esos son muy fuertes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que están completamente desplazados a la derecha. Si yo planteo la reacción, cuidado que está totalmente desplazado a la derecha, pongo una única flecha. Y también tened cuidado porque aquí no hacéis como en el amoníaco, simplemente lo disociáis en sus iones, ¿vale? Na más OH menos. O por ejemplo, si pongo el hidróxido de bario, una única flecha completamente desplazado, bario 2 más hidróxido, ahí. Y aquí 2 de hidróxido. Vale, si tengo una base débil, y una típica base débil es el amoníaco, por ejemplo, o lo que he dicho, la etilamina, ¿vale? También la metilamina, ¿de acuerdo? Pues la C2H5NH2, que es la etilamina, o la metilamina, CH3NH2. Lo que ocurre es que tengo que plantear un equilibrio. Es decir, cuando yo pongo amoníaco más agua, sabemos que como es una base tiene capacidad para captar H+, por lo tanto se transforma en ion amonio, más OH menos, y lo que opongo es un equilibrio. Cuando haga el ejercicio plantearé un equilibrio. Si lo que tengo es la etilamina, ocurre exactamente lo mismo. Planteo un equilibrio, la etilamina como base es capaz de captar H+, por lo tanto le ponemos un hidrógeno más y queda cargada positivamente, más OH menos, y lo mismo con la metilamina. CH3, NH3 más OH menos. ¿Vale? En estos casos, ¿qué ocurre? Que vamos a plantear un equilibrio y cuando planteábamos un equilibrio, ¿qué hacíamos? Una tabla que poníamos inicio, reacción, equilibrio. En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Verlo totalmente disociado, es decir, que si por ejemplo aquí tengo 0,2 molar, pues se va a disociar en sus iones y tendrá 0,2 molar y 0,2 por 2, 0,4 molar. Muy parecido a lo que hacíamos en los equilibrios de solubilidad, ¿de acuerdo? O por ejemplo, si yo tengo un hidróxido de sodio 0,1 molar, pues se disocia completamente en sus iones y entonces tendrán 0,1 molar aquí y 0,1 molar aquí. ¿Vale? Son ejercicios mucho más rápidos, pero tenemos que saber si lo que tengo es un ácido o una base muy fuerte o lo que tengo es un ácido o una base débil. ¿Cómo lo voy a saber si no me aprendo la lista? Que no creo que cueste tanto, pero bueno, imaginaos que yo no me aprendo la lista o estoy nervioso en el examen y no me acuerdo. Cuando en el ejercicio nos den de dato la constante de acidez o la constante de basicidad, estamos hablando de un ácido o de una base débil. Si no nos la están dando o no nos la están pidiendo, sabemos que es un ácido o una base muy fuerte. Y por último, para acabar este vídeo más teórico, vamos a ver lo que es la constante de acidez y lo que es la constante de basicidad, ¿vale? Si planteamos, por ejemplo, el amoníaco, sabemos que como base tiene capacidad para captar H+, por lo tanto,
en amonio. Creo que esto haya quedado bien claro en este tema, ¿vale? Y como es un equilibrio, puedo plantear la constante de equilibrio, que es la concentración de los productos elevado al coeficiente estequiométrico partido de la concentración de los reactivos, así. Como ya hemos dicho cuando he explicado la autoionización del agua, en disoluciones acuosas la concentración de agua queda prácticamente constante, por lo tanto la puedo incluir dentro de la propia constante de equilibrio. Porque como es constante, pues no hay problema. Cuando en la constante de equilibrio va incluida esa concentración del agua, la vamos a llamar constante de basicidad o de acidez, dependiendo de si tengo una base o un ácido. Aquí como tengo una base, pues constante de basicidad. Lo mismo ocurre con un ácido. Si yo me pongo el ácido acético, CH3COOH más agua, ahora sabemos que es un ácido débil por lo que planteo el equilibrio. Como es un ácido, tiene capacidad para ceder H+, CH3COO- más H3O más, y ahora planteo la constante de equilibrio, que sería la concentración de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos partido de la concentración de los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos. Como sabemos que en disoluciones acuosas la concentración del agua es prácticamente constante, la puedo englobar dentro de la propia constante de equilibrio. De esa manera lo que tengo es esta expresión, en la que no tenemos en cuenta la concentración del agua. Y esto sería directamente lo que llamamos constante de acidez. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hacemos el equilibrio de un ácido de una base débil, tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos la tabla de inicio, reacción, equilibrio, no voy a tener en cuenta para nada el agua, porque ya está incluida dentro de la propia constante de acidez o de basicidad que me dan. ¿Vale? Una vez entendido esta teoría, voy a hacer un nuevo vídeo en el que vaya desarrollando o resolviendo ejercicios de EBAU de ácidos y de bases. ¿Vale? Recordamos ideas clave. Vamos a hacer un recordatorio de las ideas clave. Un ácido es toda sustancia capaz de ceder H+. Una base es toda sustancia capaz de captar H+. Un ácido más una base da lugar a una sal más agua. Tenemos que tener en cuenta que se generan ácidos y bases conjugados, es decir, se generan pares conjugados. Pues tenemos que saber que la fortaleza de la base o del ácido conjugado es inversa a la del ácido o base del que provienen, ¿vale? Además, existen sustancias anfóteras. Las sustancias anfóteras son aquellas que pueden captar H+ o ceder H+, es decir, funcionar como base o como ácido. La sustancia anfótera más típica es el agua. También sabemos que en disoluciones neutras el pH es 7 y también tenemos que saber que el pH más el pOH es 14. Además, para poder calcular el pH, sabemos que el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidronio y el pOH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Que cuando estamos en una disolución ácida, el pH es menor que 7 y que cuando estamos en una disolución básica, el pH es mayor de 7. Si tenemos todas estas ideas claras, seremos capaces de solucionar los problemas.